Casa de Veranda Libros, yo soy Flor y hoy les traigo un video donde les voy a hablar de los libros que me gustaría volver a leer como si fuera la primera vez. Obviamente para empezar este video yo tendría que hablar de mi libro favorito, que ya lo conocen, pero no lo voy a poner en esta lista, pero se los voy a mostrar. ¡Como siempre! Bueno, Mujercitas obviamente lo quisiera volver a leer como si fuese la primera vez, porque obviamente es mi libro favorito. Y porque cuando lo leí, este libro me introdujo a la lectura y yo era muy chica y casi no me acuerdo de lo que sentí esa primera vez, solo sé que me cambió la vida. Arre. Leer este libro para que les cambie la vida, ¿no? ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Bueno, ese sería como el primer libro así importante que yo diría, quiero volver a leer como si fuese la primera vez. Pero, obviamente es mi libro favorito, todos queremos volver a leer por primera vez nuestro libro favorito, así que hice una lista de libros que algunos sí me gustan mucho, están dentro de mis libros favoritos, pero otros no fueron mis libros favoritos y así todo quiero volver a leerlos, ya sea por la nostalgia, porque me hicieron sentir cosas especiales, o por el simple hecho de que me gustaron mucho, o porque no es lo mismo releerlo sabiendo todo lo que pasa en el libro que leerlo por primera vez. Así que empecemos. El primer libro que quisiera leer por primera vez sería El Mago de Oz, de Frank Baum. ¿Por qué? Este libro yo lo leí cuando tenía 11 años, creo, y fue uno de esos libros que leía en esa época en la que empecé a leer libros regularmente, uno detrás de otro. Y este pertenece a una colección que se sacaba creo que semanalmente en el diario Clarín. Y bueno, este era uno de mis libros favoritos de esa colección. A mí me encantó este libro, creo que es un libro que todos los niños deberían leer en algún punto. Y incluso adolescentes o adultos lo podrían disfrutar. No es como un libro infantil que lees cuando sos adulto y te parece una estupidez. La verdad, este libro me gustó mucho y es muy entretenido. Así que sí me gustaría leerlo como si fuese la primera vez porque me trae mucha nostalgia y porque creo que lo disfrutaría igual que cuando era chica. El siguiente libro en realidad es una trilogía, pero bueno, también cuenta. Lo leí cuando tenía unos 12 años, creo. Y estuvo en mi biblioteca durante mucho tiempo porque creo que es de mi papá. Pero bueno, es una trilogía del que la tercera parte la encontré en una feria después de muchos años, pero los primeros dos libros sí los leí cuando tenía 12 años y amé. Era la primera vez que leía una saga, o dentro de todo una trilogía, pero eran más de un libro. Era la primera vez que leía libros que no fueran autoconclusivos y primeras novelas de terror que leí. Esos libros son La Profecía, que La Profecía es una película, de hecho es una serie de películas, y como las películas tuvieron mucho éxito, después sacaron los libros. Tengo este, tengo el segundo y el tercero, y creo que faltan más. Pero bueno, yo leí hasta el tercero y el tercero me pareció que estaba muy mal escrito, lo leí ya de grande, pero el primero y el segundo eran completamente adictivos y es una trilogía que realmente recomiendo mucho para empezar a leer terror. El siguiente sí es un libro autoconclusivo y súper finito, y lo leí como una lectura obligatoria en la secundaria. Yo tenía creo que 13 años, fue en mi primer año, y hablamos mucho de este libro con la maestra, con la profesora que tenía en esa época, y me encantó su análisis y su forma de explicar el fin de este libro, digamos, o la moraleja que te quiere dejar. Ese libro es Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santana, y yo creo que mucha gente lo leyó en la escuela, este libro, y creo que todo el mundo lo conoce, incluso los que no lo tuvieron como lectura obligatoria. Es un libro que nos habla de la vida de un personaje, del protagonista, que nunca sabemos cómo se llama, pero que nos retrata su infancia cuando volvió a tener contacto con su hermano mayor, que estaba completamente alejado de la familia. Es un libro súper tierno, que te hace llorar demasiado y que te hace reflexionar sobre la familia y sobre la discriminación y sobre determinada enfermedad. No voy a hablar de la sinopsis porque no quiero hacerles spoiler tampoco, pero es un libro súper cortito que tiene una letra enorme, así que si lo quieren leer lo pueden leer en una tarde. Y sí, es uno de mis libros favoritos, así que obviamente lo quiero volver a leer como si fuese la primera vez porque lo disfruté mucho y me hizo sentir muchas cosas y aprendí muchas cosas con este libro. El siguiente es parte de una saga, yo solamente tengo el último libro de esta saga. Es una saga súper conocida, todo el mundo la leyó alguna vez o por lo menos sabe de qué se trata, o mínimo lo escucharon nombrar, o sea, todo el mundo la conoce.
pero es de las pocas sagas de la época dorada de la comunidad lectora que yo leí. Porque cuando los libros eran muy famosos yo no los leía y no leía sagas. De hecho, esta saga la empecé porque todas mis amigas lo estaban leyendo y hacíamos como una especie de competencia de quién los leía más rápido. Yo me leí casi todos los libros en PDF y el último me lo compré para tenerlo así en físico. Y esa saga es Hush Hush, de Becca Fitzpatrick. ¿Ganaste alguna vez? Sí. Creo que el segundo... El primero y el segundo me los leí como más rápido. Y eso que ellas ya lo estaban leyendo y yo me copé y lo leí un poco más tarde, pero me lo tragaba. Porque es un libro, bueno, es una saga muy adictiva. Y sí es verdad que quizás la leemos ahora como todos los libros de la época dorada de la comunidad lectora, que era más o menos 2012, 13, 14, yo lo leí en el 2014, con 14 años, creo. Sí, ya tenía 14 años. Y la verdad es que me encantó, pero si uno lee esas sagas o esos libros hoy en día, hay mucho que criticar, hay mucho de la forma en la que están escritos o determinadas cuestiones que tratan que hoy estarían mal vistas y hoy estarían vistas como mal escritos. Pero bueno, es una novela que me hace acordar mucho a muchas novelas de Wattpad y es verdad que sí da un poco de cringe cuando lo lees, al menos en esta época actual, pero bueno, en su momento fue increíble, fue súper adictivo y creo que lo que más me trae es nostalgia por esto de estar leyendo por primera vez una saga, de fantasía, porque yo no leía fantasía, y de estar como en esta dinámica de leer con mis amigas así como súper competitivas y hablando de los personajes. Y creo que es la única vez que me pasó que tuve gente de mi círculo que realmente estaba leyendo lo mismo que yo leía y que podíamos compartir todo esto, antes de que existiera Bookstagram, Booktube, etc. Obviamente también fue la época, para aclarar, en donde yo empecé a internalizarme un poco más en toda la comunidad lectora de YouTube. Entonces sí, veía por todos lados estos libros, por eso sé tanto de los libros que salieron en esa época a pesar de que no los leía. Y creo que por eso este libro me trae nostalgia, porque es de esos libros que uno dice, wow, es de cuando la lectura juvenil tuvo su mayor auge. Ahora sí, un libro que leí con 15 años. Este libro es súper triste y todo el mundo sabe que es triste y todo el mundo sabe de qué se trata y yo sabía de qué se trataba desde que tenía uso de razón prácticamente, pero lo leí hasta que tuve 15 años cuando me lo regalaron y la verdad es que lo leí y fue una experiencia totalmente distinta a saber lo que es la historia, ¿no? Porque una cosa es saber de qué se trata y otra cosa es leerlo y sentir todo lo que sienten los personajes y saber que toda esa situación fue verídica, que todo lo que ocurrió fue así, tal cual, al pie de la letra, y eso te trauma bastante, y más cuando tenés 15 años. Así que por eso lo quiero volver a leer. Ese libro es El diario de Ana Frank, obviamente. Es un libro que mucha gente no quiere leer porque le da como cosita leerlo, o le da como miedo, o le da simplemente aburrimiento, o sea, piensan, es súper aburrido. Es un libro que por cómo está escrito, por cómo está redactado, realmente es adictivo, pero sí es muy triste. Entonces, si son personas muy sensibles o que no quieren saber que todo esto pasó en la vida real, mejor no lo lean porque sí hay cosas que son muy dramáticas, más allá de que todos sabemos cómo terminó Ana Frank y qué es lo que pasó y cómo vivió, pero leerlo de su propia pluma es horrible. Pero bueno, es un libro que me hizo reflexionar sobre muchas cosas, que fue mi primer acercamiento a la Segunda Guerra Mundial de forma literaria, ¿no? Y es una historia que siempre quise leer y que cuando lo leí superó mis expectativas ampliamente, así que sí me encantaría volver a leerlo como si fuese la primera vez. Seguimos con un libro que leí hace poquito, el año pasado, y es un libro que simplemente quiero volver a leer porque fue uno de mis libros favoritos del 2022 y fue uno de esos libros que me sacó de mi bloqueo lector de años y años. Fue el libro con el que me interné, digamos, en un tipo de literatura o de pluma que me hizo ver que eso era lo que me gustaba hoy en día con la edad que tengo y no los libros que me gustaban antes, con los que yo estaba tratando de obligarme a leer y que me gustaran y no me gustaban. Justamente porque cambié un poco mis gustos y este libro del que les voy a hablar es justamente lo que me gusta actualmente. Y ese libro es Nosotros en la luna de Alice Kellen. Como saben, ya leí varios libros de Alice Kellen, varios libros de autoras que escriben parecido a Alice Kellen y obviamente todo el género juvenil, romance, romcoms, bueno, todo lo que tenga que ver con romance. ¿Ahí pero que te gustaba el romance? ¿Qué?
Ahí descubriste que te gustaba el No, romance. porque yo siempre leí romance, pero en clásicos. Y el resto de libros que leí, más actuales, no eran precisamente románticos. O tenían que ver más con la amistad o con la familia, que eso también me encanta, son muy reflexivos, pero no específicamente que el factor fuera la pareja. Y acá como que me súper gustó eso y dije, listo, quiero leer más libros sobre parejas específicamente. Y bueno, Nosotros en la Luna es súper triste en cierto punto. Yo me lo terminé de madrugada, me lo leí en 2 noches, básicamente. Es súper adictivo, está muy bien escrito, tiene muchas frases que son hermosas y me encantaría volver a leerlo como si fuera la primera vez porque me destrabó de ese bloqueo y porque obviamente la lectura me impactó tanto y está tan bien escrito que me encantaría volver a leerlo para otra vez sentir cómo escribe esa autora, porque aparte fue la primera vez que leía a Alice Kellen y creo que ninguno de los libros que leí después de ella lo superó hasta el momento. El siguiente libro obviamente me encantaría que se me borrase la memoria, porque quiero volver a leerlo una y otra vez sin acordarme de todo lo que pasa. Es que es un libro que nos habla de la vida de una persona desde los 14 años hasta los 89. Entonces, sé muchas cosas de las que pasan. O sea, obviamente no me acuerdo cada detalle, pero sí me acuerdo de todo lo que pasa y de todos los plot twists y demás. Pero me explotó la cabeza con todo el final y sentí tantas cosas con ese libro a medida que iba ocurriendo todo. Y tantos consejos que se dan entre los personajes a lo largo de la trama que hacen que uno piense, esto lo tengo que recordar, pero para mi vida, para mi futuro. No lo tengo que recordar solo porque, ay, es una frase bonita, sino porque realmente te enseña cosas. Y ese libro es Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Y, igual que en el libro anterior, todavía no leí ningún libro de Taylor Jenkins Reid que haya superado a este. Y es que está tan bien escrito, y está escrito de una manera que yo siento que jamás voy a poder escribir así, que realmente quisiera poder leerlo como si fuese la primera vez y disfrutarlo una y otra vez, porque creo que nunca leí un libro tan bien escrito y que me hiciera sentir tanto. O sea, así. Hasta mi libro favorito, hasta Mujercitas, no está escrito así. Y por último, voy a hablar de un libro que no es que es... A ver, esto no está ordenado de manera que diga el mejor libro o el libro que más quiero leer por primera vez. Está más o menos ordenado cronológicamente, habrán notado, desde los 11 años hasta la actualidad. Y este fue el último libro de la lista que yo leí. Obviamente es el más reciente, por lo tanto me acuerdo todo. Y no es un libro hiper maravilloso, ni que resalte o destaque mejor que otros por una u otra cuestión, sino simplemente es un libro muy adictivo que a mí me cambió la forma de ver los libros con representación LGBT. Y ese libro es Rojo, Blanco y Sangre Azul. Sí, es un libro súper mamarracho. Es un libro muy Wattpad, muy con escenas spicy que vos decís what the fuck, o sea, no me puedo imaginar qué es lo que está pasando ahí. Pero es el primer libro LGBTQ+, o sea, con representación LGBTQ+, que realmente me gustó mucho, que se volvió súper adictivo, que en ningún momento sentí que estuviera mal representado o que fuera cringe o lo que sea. Fue un libro que me encantó, me pareció súper divertido, adictivo y demás, y me lo comí prácticamente en 2 días. Y es un libro bastante largo, pero muy bien escrito, a pesar de que no se toma a sí mismo muy en serio, digamos. No es un libro que tenga tanta reflexión y demás, a pesar de que tiene bastante subtrama política y de prejuicios. Entonces está muy bien escrito para ser un libro que te entretiene y que es adictivo. Y yo lo quiero volver a leer como si fuese la primera vez, porque es un libro que me gustó mucho. En el momento en el que estaba leyendo estaba como en mi mejor momento como lectora, de querer probar cosas nuevas. Y fue el primer libro que leí de la autora, así que también quiero leer otros de sus libros, pero sí estuve escuchando algunas críticas malas de los otros libros que tiene. Entonces sí, me encantaría leer este como si fuese la primera vez. Terminamos con el video de esta semana, espero les haya gustado. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube y obviamente en mis otras redes sociales donde todo el tiempo subo contenido. Nos vemos la próxima semana.